Le hemos dado tanto foco a la experiencia de los clientes en las empresas más grandes que no nos estamos dando cuenta que eso tiene un impacto, un desgaste en los equipos y que eso a la larga termina impactando negativamente de vuelta a los clientes y la sostenibilidad del negocio. Hola a todos. Vamos a intentar establecer un par de sesiones de conversación en el que pretendemos, ojalá, ¿cierto?, de la manera más honesta y auténtica posible, compartir pedacitos de experiencia, puntos de vista, opinar de lo que está ocurriendo en el customer experience en general en la industria, pero ciertamente de una manera, como ya decía, más natural, ¿no? Ara, por favor, compártenos un poquito de ti. Hola Richard, encantada. Muchas gracias por este espacio. Bueno, mi nombre es Araceli Pardo y me dedico a Customer Experience hace ya como 15 años. He trabajado en varias empresas, principalmente en retail. Pasé por Cencosud, Falabella, IKEA, y he trabajado también como consultora acompañando a empresas de diversas industrias en sus procesos de transformación y desarrollo de su estrategia y áreas de experiencia de clientes. Y bueno, sin quedar atrás, quien les habla, Richard Johnson. Yo he sido consultor por más de 18 años, principalmente en mi trabajo de analítica, trabajo de data, pero específicamente intentando transformar experiencias, ¿cierto? Experiencias de cliente, experiencias de usuario. La fortuna de trabajar en grandes instituciones, ¿cierto? Consultoras. También estuve con Cencosud, con Aras, tiempo atrás, trabajando mucho en desarrollo de producto digital, marketing, etcétera, ¿vale? El formato que tenemos pensado con Ara es un formato muy conversacional, una entrevista mutua. Ciertamente vamos a establecer algunas preguntitas y a partir de nuestra experiencia vamos dando nuestros puntos de vista, ¿no? Y creo que podría ser interesante partir contigo. Eh, y una de las grandes cuestiones, ¿cierto?, que nos hacemos en el tema del CX tiene que ver con, en parte, el liderazgo, ¿no? Eh, pero básicamente la pregunta del ¿cuál es aquella inquietud, pregunta, cuestionamiento, ¿cierto?, que todo CEO debiese estar haciéndose en materia de Customer Experience, pero que en tu opinión no se están haciendo? Mm. Yo te diría que hay dos grandes que se me vienen a la mente. Una aplica más para empresas grandes que ya vienen trabajando experiencia de cliente hace años, que han desarrollado un foco en el cliente y tienen iniciativas para mantener y mejorar una experiencia satisfactoria de sus clientes. Yo diría que esas empresas, la pregunta que les falta es como, ¿cómo conecta la experiencia de los clientes con la experiencia que viven nuestros propios equipos, ¿cierto? Cómo la atención que a veces le transmitimos a los equipos por dar una excelencia en la experiencia de los clientes, finalmente genera como un círculo vicioso y termina impactando negativamente a los clientes. Lo que quiero decir es que a veces no estamos viendo que le hemos dado tanto foco a la experiencia de los clientes en las empresas más grandes o que ya van más avanzados en este viaje de desarrollar CX, que no nos estamos dando cuenta que eso tiene un impacto, un desgaste en los equipos y que eso a la larga termina impactando negativamente de vuelta a los clientes y la sostenibilidad del negocio. Y pensando en las empresas más pequeñas o empresas que están más partiendo en el mundo de CX, en desarrollar su estrategia de cliente, yo diría que la pregunta es como, ¿cómo CX puede aportar más valor al negocio eh, versus la pregunta más recurrente o el foco que tienen, que es como, ¿cómo apagamos incendios, cierto? ¿Cómo resolvemos ciertos dolores operativos, críticos, higiénicos, que también Ujú. está bien, cierto? Es necesario, es parte de, pero no es lo único. O sea, ¿cómo nos salimos de eso y no nos quedamos solo en eso, de estar solamente solucionando lo higiénico y vamos por una estrategia de CX que además pueda crear valor, pueda conectar con las necesidades de los clientes, que nos permite entender esas necesidades, dónde nos valoran, dónde están como las principales oportunidades de innovación y de desarrollar cosas diferentes que nos permitan diferenciarnos, posicionarnos de mejor manera de cara a nuestros clientes y Sí, potenciales clientes. está Eso súper te diría. potente, sí, está súper potente porque, si me permites, en resumidas cuentas, eh, en las empresas grandes esa disonancia que existe entre el employee experience
que la organización a nivel cultural propone, que no está alineado con el customer experience que quiere llegar a tener en el relacionamiento con sus clientes. Por lo tanto, la estrategia del customer experience va mucho en la promesa hacia el cliente, pero quien realmente cumple esa promesa es nuestro equipo. Por lo tanto, es como por un lado prometes, pero no eres consistente con lo que cumples, ¿no? O sea, en una empresa grande esa disonancia se nota mucho. Y en la empresa chica, o sea, tal cual, es un tema casi de la proactividad versus la reactividad. Es cuando el customer experience en la empresa chica se toma como un sinónimo del customer support, cuando no necesariamente son sinónimos, ¿no? El customer experience es prácticamente esa propuesta de valor que pretendemos generar en lograr experiencias para a lo largo y ancho de todo el customer journey, no solo en etapas específicas de inquietud, de ayúdame, etcétera. No, está choro, o sea, súper interesante. Bueno, tú tienes mucha experiencia trabajando con muchas empresas y hemos visto que en los últimos años había un boom, ¿cierto? Bueno, siempre las empresas están intentando invertir en nuevas tecnologías, en herramientas de analytics, y de distintos tipos de herramientas que buscan obviamente tener un resultado, ¿cierto? Un impacto en el negocio, pero muchas veces vemos que esas inversiones no tienen el impacto deseado, ¿cierto? Vemos empresas que invierten mucho en tecnología, eh, pero no logran mover los indicadores de satisfacción de cliente o tener el impacto en el negocio que se buscan. ¿A qué crees tú que se debe ese gap Sí, que hay? no, tremendo, pasa súper seguido. Honestamente, siempre creo que las empresas tienen, o los negocios tienen como la buena intención de cuando colocan un presupuesto para la herramienta de turno, para la plataforma. Oye, me vino a ver el vendor X y muy choro lo que están planteando, calza mucho con los problemas que tenemos, ¿vale? O sea, la adquisición de tecnología, ¿cierto? La compra de licencias siempre ha estado en un contexto del tabú de esto va a funcionar o no, y justamente lo que esconde por detrás es algo que vamos a repetir mucho probablemente en esta y otras conversaciones, ¿vale? Que es el tema cultural, pero el tema un poco de qué es lo que pretende resolver y en la medida que buscamos una solución, cómo se transforma la organización, ¿vale? Acá, en la práctica, eh, cuando adquirimos, por ejemplo, una herramienta, ya sea de analítica, ya sea de seguimiento del cliente, un CRM, un CDP, un Customer Data Platform, hay que entender también un poco cómo vamos a tener una política de no solo de captura de datos, de uso, sino también de activación, ¿no? En el caso específico del CX, todo parte por qué problemática o expectativa quiero llegar a resolver. Entonces, cuando tú no alineas, ¿cierto?, cualquier iniciativa de este tipo a una estrategia del negocio de cara, en este caso, al customer experience, nuevamente la palabra disonancia vuelve a ocurrir, ¿cierto? No cuaja, no, los resultados no llegan porque no están alineados con lo que el negocio necesita resolver, en primer lugar. En segundo lugar, me pasó muchas veces que se adquiría herramientas y plataformas de analítica, pero sin entender muy bien al cliente, ¿vale? E incluso cuando tú contratas herramientas de orquestación de journeys, ¿vale? Orquestación de journeys, eh, sin querer queriendo, hay muchos equipos que tienen una suerte de arrogancia de creer cómo funciona el journey, etcétera, sin preguntarle a los clientes, sin preguntarle a los usuarios, ¿vale? Entonces, cuando tú separas un poco lo que el cliente realmente vive de lo que el negocio y tu propio equipo interpreta al respecto, es cuando se da el éxito o fracaso, ¿cierto?, de este tipo de iniciativas, ¿vale? Entonces, al final, si el NPS no se mueve, si tú tenés, por ejemplo, workshop de design thinking, que en parte es mucho de la empatía, tienes que ser capaz de alinear ese conocimiento de las necesidades del cliente, pero también ser capaz de activar. Si no activas los hallazgos que estás de alguna forma generando, ¿vale? Prácticamente vas a ser un coleccionista de datos, un coleccionista de información que se ve muy bonito en la vitrina, pero que tiene cero impacto en cómo logras o habilitas experiencias mucho más relevantes, mucho más oportunas para los clientes, ¿vale? Entonces hay un tema de alineación, estrategia, cultura, pero también propósito, ¿cierto? Cuando te embarcas en una iniciativa como esta. Pero esto da para mucho, tiene como muchos matices, pero, pero déjame devolverte, deja devolverte la pregunta, porque aquí yo te hablo de propósito, de distintas cosas, pero a ti te ha tocado liderar directamente dentro de los negocios, ¿vale? Y en ese sentido, querida Ara, bajo tu punto de vista,
¿cuáles crees tú que han sido justamente esas razones por las cuales ciertas iniciativas de Customer Experience, no solo de Customer Support, porque no es sinónimo, ¿vale? Pero que este tipo de iniciativas de repente no logran tracción. ¿Qué te ha tocado ver a ti, ya, de primera fuente, como principales razones? Mira, yo te diría que hay distintos tipos de iniciativas que, que pueden prosperar o tener trabas para avanzar de Ujú, distintos me imagino. motivos. Entonces, hay iniciativas que adquieren un carácter estratégico, por ejemplo, en las empresas grandes y que están sponsoriadas desde arriba, digamos, que cuentan con presupuesto y priorización, normalmente avanzan por línea recta, ¿cierto? Ujú. Línea derecha. O sea, obviamente con dificultades en la implementación, qué sé yo, pero desafíos más, desafíos menos, pero avanzan con un norte claro, digamos. Sin embargo, también hay otras iniciativas, a lo mejor más locales, que surgen de las propias áreas funcionales, Ujú. que tienen que como ir a ganarse, ¿cierto?, un espacio. Ok. eh, y que, claro, puede ser como más difícil de que prosperen, ¿cierto? Yo creo que conecta mucho con lo que tú mismo estabas comentando, que hay temas de liderazgo y de cultura también que son muy importantes a la hora de ver cuáles son los proyectos que más prosperan. En la medida que hay mayor trabajo transversal entre las áreas, los proyectos tienen mayor probabilidad de tener éxito e impacto, ¿cierto? También hay temas de priorización, o sea, muchas veces las empresas grandes tienen muchísimas iniciativas compitiendo por los mismos recursos, ¿cierto? Las mismas personas que tienen que hacer que las cosas pasen. Entonces, yo creo que ahí lo clave es entender como la relevancia estratégica de cada iniciativa y poder irse como acoplando también a estas otras iniciativas que van surgiendo. En particular, cuando hablamos como de una nueva herramienta, claro, ahí es como un poco lo que decías tú, ¿cachai? Como cuál es la relevancia que tiene Ujú. para determinado equipo y si ese es el equipo que está empujando como la ejecución del, del proyecto, ¿cierto? Sí. Cuando Ujú. necesitas más colaboración entre distintas áreas, por ejemplo, para un CDP que necesitas como para ir a capturar la data de distintas fuentes, eh, es que requiere en el fondo mayor complejidad del proyecto y mayor ambición de transversalidad. Es mayor la necesidad de alineamiento y de liderazgo, pero sobre todo de alineamiento estratégico con las distintas áreas para sacar adelante el objetivo. Totalmente. ¿Eh? En México, bueno, para que no conocen, Ara está en Chile, ambos chilenos, pero yo estoy en México. Afortunadamente me ha tocado trabajar con muchas compañías y aquí en México suele darse también que hay unos aspectos muy propios, ¿cierto?, de empresas familiares, eh, en el que los equipos no necesariamente trabajan cohesionadamente. O sea, se da mucho acá. No todas, por supuesto, pero hay varias compañías que me tocó trabajar en donde los equipos internos compiten entre sí, ¿vale? Entonces, eh, entonces ocurría que hay data que no se comparte. Cuando tienes equipos distintos con data que no se comparte, tienes una fragmentación del perfil del usuario. Entonces hay un equipo que se pierde información relevante o atributos relevantes de la misma persona que están intentando contactar por distintas vías, ¿vale? Si tienes el equipo de operaciones trabajando con data propia que no comparte con el equipo de marketing, ¿vale? Entonces unos comparten información de promociones, etcétera, y los otros comparten información más de transacciones. Entonces ahí sucede que tienes un banco que te llama ofreciéndote un crédito hipotecario cuando tú aprobaste un crédito hipotecario hace 3 4 meses. ¿Por qué el tipo que me está llamando no sabe que yo ya tengo un crédito hipotecario? Entonces suceden básicamente esos problemas de sincronización interna que de cara al cliente es básicamente una especie de, ¿cómo podríamos llamarlo? Falta de coordinación, ¿no? Falta de coordinación, mensajes confusos, ¿vale? Y al final del día es lo que decís tú, lo que hemos venido diciendo todo el rato, liderazgo, ¿vale? De dónde viene la iniciativa y dependiendo de dónde venga, es cómo va a fluir en el resto de las áreas. No, es claramente un tema de liderazgo de ahí para abajo lo que toque, ¿no? Oye, Richard, y en esa misma línea, ¿qué crees tú que necesitan las empresas como señal de madurez para poder
decir que están realmente listas para implementar inteligencia artificial en Customer Experience. Estamos viendo que hay como una necesidad hoy día de aprovechar todas estas herramientas, pero en línea con lo que venimos conversando, no todas las empresas a lo mejor están listas, ¿cierto?, para implementar eh, inteligencia artificial Sí, para sí, sí, mejorar sí. sus procesos. ¿Cómo lo ves Sí. tú? No, sí, totalmente. A ver, como la IA, como el analytics, como otras disciplinas, también pasa por etapas de madurez. Eh, y siempre he sido de la idea de que una vez analizando un poco tus pros, tus contras, tus fortalezas, debilidades respecto al abordaje, a la adopción de estas tecnologías, siempre partir por pequeño, para aquellos que nunca lo han hecho, ¿vale? Eh, pero es importante que cuando hablamos de IA hay un factor evidentemente crítico, ¿no? Que es la data, ¿no? A no ser que quieras tener un chatbot, que es el típico uso de la IA para temas de soporte al cliente, un chatbot que solo haga redirección de, no responda de forma natural, la mayoría de los casos de la implementación requieren una buena capa de data, de información, ¿vale? Esto lo dirá gente que es experta y gente que no es tan experta, pero sabe que la IA se entrena, ¿no? Entonces, si vamos, por ejemplo, a utilizar la IA para establecer modelos predictivos, ¿cierto? De probabilidad de compra, probabilidad de abandono, es data histórica que tenemos que poner al servicio justamente de los equipos. Si queremos utilizar la IA para personalizar experiencias, nuevamente la IA tiene que ser capaz de reconocer y adaptar, ¿cierto? Servicios, normas, reglas, contenido que va a presentar según la ocasión. Si hablamos de Customer Support, evidentemente la IA va a tener que ser capaz no solo de procesar el lenguaje natural de la persona que le habla o le escribe, sino también de poder procesar la respuesta más ad hoc. Entonces, el primer elemento que tiene que ver con el factor de madurez es, dime cuánta data tienes, qué calidad tiene esta, y podrá estar la IA en función, ¿cierto?, de lo que hoy día tienes, en primer lugar. Y en segundo, bueno, esto es algo que vemos ya en otras disciplinas, insisto, he trabajado con Analytics, Data por mucho tiempo, es la gobernabilidad de, ¿vale? Primero, ¿dónde va a vivir las primeras iniciativas de IA? ¿De quién va a depender? Y eso define mucho, en parte, el cómo va a fluir justamente la aplicación de la IA, ¿vale? Si hoy día la IA la quieres básicamente para trabajar en cómo podemos generar de manera automatizada, de forma masiva, anuncios publicitarios, es evidente dónde va a estar en el equipo de marketing, ¿vale? Si tu intención es asegurar o hacer mucho más eficientes los temas de logística y operaciones, está claro. Entonces, el tema de la madurez pasa siempre por una fórmula cuya pirámide va establecida por personas, ¿cierto? ¿Quiénes son los equipos? ¿Dónde vive? ¿Quién lidera? ¿Quién vendría siendo el sponsor a nivel liderazgo político? Porque también necesita un liderazgo político que ponga esto en el roadmap, que ponga las lucas, que ponga la plata para la inversión en, ¿cierto? Pero también las lucas para entrenar y capacitar a la gente. Entonces, personas. Por otro lado, tienes plataformas, que ahí podremos meter en el mismo saco herramientas, data, etcétera. Pero tiene que ver justamente con quienes habilitan las experiencias que eventualmente vas a intentar transformar y trabajar, ¿no? Y el tercero, en ningún orden, por supuesto, procesos. ¿Vale? ¿Cómo haces que esto tenga una dinámica, una lógica en el cual hay flujos de trabajo, en el cual hay un input, un output, en el cual estableces los roles que van a existir y el cómo la IA va a funcionar, se va a medir, se va a optimizar en función de KPIs que los procesos establecen para entender si el negocio está logrando lo que se puso como propósito con la implementación de la IA, ¿vale? Entonces, como verás, podemos establecer un modelo de madurez que está en función de cuán preparado está el negocio en esas pequeñas capas. Ay, perdón, dentro de la pirámide, al centro está, lejos lo más relevante, la cultura, ¿vale? La cultura que viene establecida por los mandamases. Entonces, al final, la cultura establece hasta dónde queremos llegar y el nivel de madurez nos va diciendo dónde tenemos que ir trabajando. Oye, necesitamos más equipo, necesitamos un CXO, necesitamos un Chief Experience Officer porque ya da el nivel de madurez como para explotar a nivel employee, a nivel, etcétera, ¿vale? Y ni siquiera un CXO, puede ser un... No, no, esa era la palabra que le habíamos puesto, Customer Experience y Employee Experience. Entonces, es repotente, pero depende nuevamente de hasta dónde quiere llegar el negocio, qué tiene hoy y hasta dónde es capaz de meterse la mano en el bolsillo para poner con capacidades, con desarrollo de personas, con procesos y con adquisición de tecnología para trabajar toda la data que se nos viene encima.
¿vale? Así lo veo, así lo veo. Oye, ahora, y bueno, en línea un poquito con lo que yo te decía, me gustaría también tener tu opinión, porque es claro que hay empresas que miden de todo, eso es pan de cada día, miden un montón. ¿Ah? Hace un rato decíamos el coleccionista de datos, ¿no? Eh, pero no mejoran nada, no hacen absolutamente nada. En tu opinión, y lo que te tocó, lo que te ha tocado ver, ¿cuál crees tú que es la diferencia entre empresas que utilizan Analytics para medir el Customer Experience de aquellos que en realidad lo utilizan más como un teatro de datos, ¿ah? Coleccionista de datos? Mm. Coleccionan mucho, pero no hacen nada al respecto. ¿Dónde ves tú un poquito la diferencia entre una compañía que lo logra y otra que no lo logra? Mira, yo creo que he tenido buena suerte ahí, o sea, me ha tocado estar principalmente en empresas que usan los datos muchísimo. No me ha tocado ver mucho teatro de datos. Ok. Pero entonces voy a partir por qué es lo que funciona, qué es lo que yo veo que funciona. Eh, claro, hay una intención del negocio, de la estrategia de utilizar la data para tomar mejores decisiones de negocio. Y yo te diría que hay, claro, una decisión también de invertir en herramientas, de entender el negocio y qué es lo que queremos medir, ¿cierto? Hay ciertas Ujú, hipótesis que queremos ir a testear cuando vamos a medir algo. Obviamente hay distintos tipos de data, ¿cierto? Hay como data de la operación para monitorear, hay data de clientes, hay data de procesos, hay un montón de data eh, que tiene distintas funciones, ¿ya? Entonces yo creo que es como en general me ha tocado ver que hay claridad del valor de la data y de querer usarla. O sea, no me ha tocado ver como tanto teatro de data, como te decía. Lo que sí me tocaba ver es que hay como también un proceso de experimentación. Hay hipótesis que testeamos y hay datos que pensamos que iban a ser más útiles de lo que realmente fueron, ujú. o hay cosas que tenemos que ajustar. O sea, por ejemplo, hay data que, no sé, hay errores también de medición. Entonces, hay datos que buscamos y que creemos que nos van a servir y que después decimos, pucha, que en verdad la métrica no era tan confiable, a lo mejor esto lo podemos mirar de otra manera. Entonces, hay también un proceso de aprendizaje en la captura y en el uso de esos datos. Y sobre todo, ya teniendo esa base en la conexión entre los datos. O sea, muchas veces lo que me ha tocado ver en las empresas grandes es que hay silos de información también y de acceso a los datos. Y ese también es un desafío importante para la empresa, en el fondo, cómo hacemos que la data sea asequible para quienes lo necesitan. Em, pero Total. me ha tocado ver eso, como principalmente más desafíos en cómo tener un acceso más rápido, más confiable a los datos, que eso, la confiabilidad de los datos es clave, y en cómo hacemos que la data realmente se pueda utilizar por más áreas y que conecte, ¿cierto? O sea, que conecte la data que tiene operaciones con la data que tiene comercial, con la data que tiene clientes, con la de persona, para sacar aún más, mucho mayor valor, ¿ya? Eso es lo que más me ha tocado ver positivamente. No, tremendo, tremendo, tremendo. Ahora también te diría que hay empresas que sí he visto bastante que luego de hacer como la declaración de decir, oye, ya, queremos invertir en CX, queremos eh, mejorar nuestra satisfacción de los clientes, queremos que los clientes nos recomienden, vuelvan a comprarnos, diferenciarnos en términos de experiencia cliente, partamos midiendo NPS. Y creen que con eso están check y el NPS pasa a ser algo como si, no sé si teatro de El datos, pero santo grial, el algo, santo algo grial, como ¿ah? medio, claro, y no incluso como algo medio decorativo, diría yo, como estamos viendo el NPS y si está bien, bacán, pero si está mal, no sabemos mucho realmente qué hacer. Vamos a ver los comentarios del NPS y ya identificamos ciertas pequeñas mejoras, pero no nos da para mucho más, no nos da para como identificar causas raíces y realmente poder mover la aguja. Entonces, yo diría que, claro, ahí de repente hay una subinversión en datos, ¿cachai? Es decir, como Ujú, no me puedo quedar solo con un NPS, porque me va a permitir mejorar algunas cosas, pero ujú. no me va a permitir tener como la foto completa para poder llevar como el negocio al siguiente nivel. Sí, sí. Ah, te tiraste un montón de cosas repotentes, ¿vale? Ah, pero déjame partir por la última, porque el NPS merece un capítulo aparte, ¿vale? El NPS, el viejo, querido y odiado NPS. O sea, de algunas cosas, primero, como sacarnos un poquito el mito, muchas de las compañías con las que he trabajado utilizan evidentemente el NPS, pero el error es considerar justamente lo que decía hace un rato, considerar el santo grial y como el único indicador de todo. El NPS tiene muchas cosas a favor y muchas cosas en contra. ¿Vale? Muchas cosas en contra.
en ese sentido, depende del contexto del cliente que te responde, el sesgo de clientes que más molestos son más dados a dar su comentario versus aquellos que están con una experiencia favorable, pero que les da lo mismo contestar. O sea, como toda la data, como todo el voice of customer, siempre va a estar sesgado por contextos, momentos, segmentación de usuarios, ¿vale? Pero si nos vamos un poquito más allá de lo que estás diciendo, efectivamente la data, la democratización de la data, la visibilidad, ¿cierto? Eso influye mucho en que equipo que quiere ganar necesita tener siempre el marcador a la vista. Y esto es una mención justamente un libro que me encanta, Las 4 disciplinas de la ejecución, que establece que obviamente la data y la información se transforman en conocimiento solo cuando los equipos son capaces de asimilarla y entender que es una relación de causa-efecto, ¿cierto? Nosotros hacemos esto, logramos este efecto y estamos monitoreando justamente las mejoras, los cambios que pretendemos hacer, ¿vale? Esto da para mucho, querida, da para mucho, es fascinante. Yo creo que lo que podemos hacer, dejarlo hasta acá, porque el que nos ha estado escuchando hasta aquí, muchas gracias, ¿vale? Pero querida, muchas gracias. Muchas gracias por participar en esta primera iniciativa. Gracias a ti, Richard, por la invitación. Y esperemos poder seguir comentando. Seguiremos, Aprendiendo seguiremos, juntos. definitivamente, seguiremos.